Muy bien. Eh, Vamos a empezar y con esta presentación el segundo módulo del curso, el módulo que corresponde al tema de política de la educación superior. Y en esta sesión una presentación amplia sobre el campo político de la educación superior que va a correr a cargo del doctor Imanol Ordorica. Y me corresponde a mí presentar a nuestro conferencista de esta tarde, aunque muchos de ustedes ya lo conocen y lo han visto por aquí varias veces. Y Imanol Ordorica es doctor en Sociología de la Educación por la Universidad de Stanford. Y él ha desarrollado no una, sino varias, digamos, carreras o trayectorias, una de ellas académica. Él se tituló como físico en la Facultad de Ciencias de esta universidad y trabajó varios años como técnico académico, ¿no? En esta profesión se especializó en electrónica y en lo que ahora lo que en ese momento eran nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Cumplió una tarea pues más que destacada en el desarrollo de la red UNAM, en particular en hacer llegar la red UNAM a los institutos de humanidades, en la implantación de los antiguos y los primeros servicios de internet, y le tocó a él diseñar y desarrollar las primeras páginas web del instituto, de este instituto. Y después dejó eso. Se fue a estudiar la maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales primero, y a mitad de camino se fue a la Universidad de Stanford, en donde obtuvo los grados de maestro en Sociología y doctor en Sociología de la Educación. Regresó y obtuvo la plaza de investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y ha avanzado en esa carrera hasta ser investigador titular C, que es la máxima categoría académica en esta universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación en este ámbito profesional pues han sido fundamentalmente sociología política de la universidad, también un rato en financiamiento de la educación superior y en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esas son básicamente las vertientes académicas de su trabajo, que se ha plasmado en pues numerosos libros, artículos y capítulos. Entre sus obras más recientes pues cabría resaltar Política Azul y Oro, que es un libro, y también un libro sobre educación superior y hegemonía, donde es coautor de Simon Marginson. Es un libro que ha circulado mucho, no solamente en México, sino también fuera de México. En resumen, esa es pues una carrera académica que ya anda por su tercera década cumplida, básicamente. También es muy conocido la presencia de Imanol Ordorica en la vertiente de trabajo más bien político. Él fue dirigente estudiantil pues casi toda la década de los años 80, primero en la Facultad de Ciencias, después fue uno de quienes encabezó el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en los años 86 y 87 hasta el Congreso Universitario de 1990, el movimiento del CEU, que comenzó con una huelga y acabó con un congreso, y se caracteriza por ser uno de los movimientos estudiantiles, de los pocos movimientos estudiantiles que han logrado triunfar y obtener las demandas por las cuales ellos pelearon. Fue miembro del consejo de redacción de la revista Punto Crítico, que marcó, digamos, un
parteaguas en la desarrollo y evolución del pensamiento de izquierda en México, y también participó en la organización de la sección académica del Estunam hacia esas mismas fechas. Fue fundador con otros del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, y fue vocero del candidato Cárdenas en su segunda campaña presidencial. Desde hace unos 8 años más o menos ha sido director de la Dirección General de Evaluación Universitaria, que él, bueno, fue el primer director, y dentro de la dirección el líder de los proyectos académicos que ahí se desarrollan, en particular del estudio comparativo de universidades mexicanas, el ECUM, y también de un proyecto que se llama Visibilidad UNAM, del que se han desprendido fundamentalmente 3 líneas de desarrollo, una que se denomina Toda la UNAM en línea, cuyo propósito consiste en poner al alcance de todo el público todos los productos y procesos de la Universidad Nacional y del Consejo Académico de Revistas Arbitradas de la Universidad Nacional, segunda vertiente de este proyecto de Visibilidad UNAM, y la tercera, el de convertir en libros todas las tesis doctorales que se producen en la institución. Esa ha sido, digamos, la vertiente como directivo universitario. Pues dicho en términos muy generales, una trayectoria que es al mismo tiempo académica, política y directiva de la universidad, el perfil de nuestro conferencista de hoy, Imanol Ordorica. Gracias. Gracias, Robert. En muchas de estas aventuras compartidas contigo, ¿no?, sobre todo académicas y también en estos proyectos del estudio comparativo de toda la UNAM en línea, la verdad es que ha sido un trabajo de equipo muy, muy interesante. Somos parte del Seminario de Educación Superior. Fue un orgullo en algún momento ser fundador del PRD, y yo creo que también es bueno decir cuándo lo abandonó uno para no dejar lugar a dudas, ¿no? Esto fue en el año 2000, después de haber sido vocero del ingeniero Cárdenas, y cuando el PRD iniciaba o mostraba ya su viraje después de esta candidatura del ingeniero Cárdenas, su viraje más hacia aquello en lo que se ha convertido, que no es tema de esta reunión. Decía hoy en la mañana en una conferencia que estar sentado el día de hoy en un recinto universitario y actuar como si todo fuera normal y no pasara nada es algo que a varios de nosotros nos resulta verdaderamente imposible. La barbarie de la que hablamos hace una semana, el asesinato de estudiantes de Ayotzinapa y su desaparición, sigue siendo un hecho que lacera, que hiere en primer lugar a sus familiares, a sus compañeros de escuela, y que espero que a todos nosotros de una u otra manera. Entonces, antes de empezar a compartir con ustedes el tema de la plática de hoy, pues quería hacer referencia al asunto, que mientras nosotros estamos en una condición más o menos de normalidad, estos hechos siguen ocurriendo, con todo lo que manifiestan de la brutalidad de los crímenes mismos y con todo lo que expresan de la condición tan compleja que vive nuestro país y de la que nos tenemos que hacer cargo, porque si algo queda claro en esto es que ni la fuerza pública, ni los políticos, la gran mayoría, casi todos, ni las organizaciones políticas, ni el Congreso, ni el presidente de la República van a resolver esto, y
la ciudadanía de alguna manera tenemos que hacernos presentes de la manera que cada quien considere que lo tiene que hacer. Espero que este pronunciamiento no ofenda a nadie, pero por lo menos yo no puedo arrancar una actividad aquí, en una universidad, cuando otros compañeros nuestros, estudiantes de educación terciaria, normalistas, han sufrido las agresiones y los crímenes de los que seguro todas y todos ustedes tienen noticia. Y que, entre otras cosas, además, son una expresión de algo que vamos a discutir hoy, que es la politicidad de la educación superior. Entonces, creo que no estamos ni siquiera fuera de tema. Ojalá que no tuviéramos que referirnos a situaciones como esta. Bueno, la plática de hoy abre el ciclo, como decía Roberto, de sesiones sobre la política y la educación superior. Y vamos a verla desde distintos puntos de análisis. En algún momento o durante muchos años, el hacer una afirmación de que había un tema de estudio que era la política y la educación superior hubiera sido objeto inmediato de crítica de entrada, porque prácticamente desde los años 40 hasta los años 70 por lo menos del siglo XX estuvo instalado en la organización universitaria y sigue instalado en la organización universitaria en su ley orgánica, pero también en el pensamiento de administradores universitarios, miembros del gobierno federal e incluso de especialistas en el estudio de la educación superior, la noción de que política y universidad no tenían nada que ver. La construcción de una idea de que la universidad es una comunidad que tiene un solo interés, que es la búsqueda del saber, y que no habiendo otros intereses que pudieran competir con no había terreno, ni tendría por qué haber terreno para ninguna expresión de tipo político. Con esta filosofía o con esta ideología, podríamos decir, de manera más precisa, se construyó toda la organización universitaria de la UNAM y la de la mayoría de las universidades públicas del país. Pero este pensamiento no es exclusivo de México, es el pensamiento dominante todavía en los estudios organizacionales y de gobierno de la educación superior en el mundo, aunque ha sufrido embates muy sólidos, y creo que empezamos a abrir brecha para un conjunto de perspectivas que desde el ámbito de la ciencia política, de la sociología política, nos planteamos el estudio de la universidad y de la educación superior. Y ese ha sido un eje de trabajo del Seminario de Educación Superior, desde su constitución, hace 15 años prácticamente, hasta la fecha. Entonces, por eso se denomina esta charla el campo político de la educación superior, porque lo pensamos como un campo de conocimiento, pero también como un campo en el sentido que define Bourdieu, un escenario en el cual un conjunto de instituciones y actores compiten y ejercen o llevan adelante un proceso de disputa política. Entonces, fue con toda intención que hablamos del campo político de la educación superior al definir el título de esta sesión. A lo largo de la historia, la universidad, porque educación superior en realidad es un término casi del último cuarto del siglo XX para acá, ¿no? La universidad pasó por diversos tipos de interpretaciones que estaban asociados a su origen, constitución, organización y fines y metas, ¿no? En su surgimiento en la Edad Media, la universidad tiene básicamente dos propósitos, ¿no?
la organizan los estudiantes de Bolonia para obtener licencias para el ejercicio, sobre todo del oficio o profesión de notario. Y ellos contrataban a sus profesores que los certificaban y les daban la licencia de notario para poder ejercer esa profesión, y por eso en las universidades las carreras, los grados que se obtiene de las carreras se llaman licenciaturas, viene de esta noción de licencia. Pero asociado a este fin muy práctico, inmediatamente hay la intervención, sobre todo en la gran mayoría de las universidades, de la Iglesia católica originalmente y después de la Reforma Protestante, de las iglesias cristianas que competían por las almas de los ciudadanos de Europa, fundamentalmente, que establecían instituciones con la finalidad de desarrollar el espíritu, de interpretar la palabra de Dios, de interpretar los evangelios, de establecer las leyes teológicas y todos los procesos de síntesis y de discusión alrededor de los temas religiosos. Durante muchos siglos la universidad estuvo dominada por esta visión espiritualista, podemos decir, de las instituciones, y estuvo organizada desde la Iglesia y nos ha heredado de ahí los nombres de muchos de las figuras y de los procedimientos que ocurren en la universidad. Las cátedras, que son esas cosas de madera, los púlpitos. Las cátedras eran los púlpitos. Viene exactamente de la organización eclesial, la idea de que alguien se para ahí para impartir un mensaje, en aquella ocasión es divino, hoy ustedes tienen la suerte de que vuelva a ser divino el mensaje que les voy a dar, ¿no? Los decanatos, los rectorados, o sea, en las universidades norteamericanas se llaman presidentes, nosotros seguimos llamándoles rectores, pero hay cancilleres, hay, no sé, una cantidad de nombres así. Pero vean ustedes los ropajes ceremoniales de la universidad, que además de ridículos, hoy en día tienen mucho de históricos. Largas togas, medallas de oro grandes, como la venera del rector o de los rectores. No es enfermedad, es una medalla de oro que ¿no? En fin, como hay una herencia que conserva la universidad de hoy todavía desde sus orígenes medievales y su relación con la Iglesia Católica. Desde entonces hay una disputa porque las coronas diversas, en particular la corona de España, disputaba con la universidad, con la Iglesia, el patronazgo y el control sobre la universidad. Recuerden que la primera universidad en la Nueva España era la Real y Pontificia Universidad de México. O sea, llevaba las dos denominaciones. Si no me equivoco, creo que es primera la denominación de Real y después la de Pontificia, ¿no? Esto quiere decir en fechas, ¿no? O sea, esto significaba dinero, significaba influencia, significaba orientaciones de las instituciones, etcétera. Y esto significaba también tensiones, que es una palabra que vamos a recoger a lo largo de esta presentación. Muchos años después, ya hacia principios del siglo XIX, antes quizás, se desarrollan corrientes humanistas que plantean sin abandonar la vinculación con los orígenes religiosos de las universidades, se empiezan a plantear fines terrenales asociados a los seres humanos, en donde entonces las universidades enfatizan el desarrollo
del ser humano mismo, de su cultura, de las artes, de las capacidades interpretativas de los seres humanos sobre la realidad natural, social, que los rodeaba, ¿sí? Entonces se entra a una segunda etapa en que podemos decir en donde se caracterizó a la universidad como un proyecto esencialmente humanista. Y hay todo un conjunto de escuelas del pensamiento, escritos, definiciones sobre qué es una universidad, que cuando uno los lee, análisis, reflexiones, son reflexiones de carácter humanista que analizan a la universidad desde el esquema de que los fines de esta institución es generar el desarrollo del intelecto y la capacidad creativa de los seres humanos. Hacia mediados del siglo XIX, con la instalación de básicamente después de la Revolución Francesa, en que empiezan a instalarse los primeros regímenes de orden liberal, la universidad adopta también un proyecto liberal. Y si tuviéramos que referirnos a las clasificaciones tradicionales, podría plantearse que la Universidad Alemana de Humboldt estaba más asociada a un proyecto liberal de construcción de ciudadanía y de nación, que al proyecto de universidad de investigación que a veces se le atribuye a Humboldt. Creo que hace 2 años Roberto hizo una presentación en este curso muy interesante sobre ese tema, así que si a alguien le llama la atención, recurran al experto, ¿no? Para fines de la Segunda Guerra Mundial y los años 50, en el momento de máxima expansión de la educación superior pública en el mundo, en los Estados Unidos, a través de lo que se llamó el GI Bill, que eran las becas a los soldados desmovilizados de la Segunda Guerra Mundial. En México también, en casi todo el mundo se inicia la expansión de los sistemas de educación superior y entra a la par de toda la discusión sobre la modernización y el desarrollo en las teorías económicas, la discusión del papel de la universidad y de la educación en general, pero en particular de la universidad en ese pedacito del Producto Interno Bruto, que como nos explicó Alejandro Márquez y antes Rama, ¿no? Que no se podía entender de dónde provenía y que Theodor Schultz y luego Gary Becker desarrollan en la teoría del capital humano. ¿Qué es ese excedente económico que no se entiende solamente por lo que está produciendo cada sector de la economía, sino que aparece tanto en el salario de los individuos como en la producción de la económica nacional, y que no se sabe de dónde viene y que se adjudica a un conjunto de temas sobre los seres humanos, a los que se le llama capital humano, y que no era solo la educación. Se ha enfatizado el tema de capital humano y educación, pero que incluía también el tema de la salud, entre otros, que era básicamente lo que en el marxismo se llamarían las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y de reproducción y de capacitación de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, en donde la universidad hacía la aportación máxima, y se pensaba entonces, y esto está muy acorde a los momentos desarrollistas por los que pasó, por ejemplo, nuestro país desde los años 40 hasta casi los años 70, en lo que se llamó el milagro mexicano, crecimientos de 6% anual, y en donde la universidad jugaba un papel fundamental porque había una enorme sintonía entre el proyecto de desarrollo nacional y un proyecto universitario que se mezclaban en la necesaria expansión de las clases medias urbanas y de la generación de profesionistas, arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, que pudieran en las ciudades fundamentalmente acompañar los procesos de crecimiento y de desarrollo económico. Entonces,
se hace todo un enorme énfasis en entender a la universidad desde la perspectiva del capital humano, en su incidencia precisamente en la generación de riqueza. Estas explicaciones economicistas que tuvieron mucho peso en los años 50 y 60 fueron criticadas en momentos en los cuales no es casual que en momentos de enorme subversión en el seno de las universidades, de mucha crítica, de procesos de construcción de teorías sociales y políticas que criticaban el status quo, entran en juego nuevas teorías sobre la educación y en particular sobre la universidad, en un primer momento con las teorías de la reproducción. Aquí fueron cruciales en el ámbito de la economía los estudios de Bowles y Gintis, que estudiaban cuál era el efecto reproductivo de la desigualdad social de los diferentes niveles educativos. En el ámbito más simbólico estaban Aronowitz más tarde, Freire por un lado, Aronowitz y Giroux, planteando el papel de la universidad en reproducir la hegemonía del sistema capitalista, en reproducir no solo a través de la formación de cuadros, que fue, por ejemplo, toda la vertiente que desarrolló Bourdieu y Passeron, o dicen que se dice Bourdieu, no sé, como sea, no solo en la lógica althuseriana, muy althuseriana, de que las universidades eran un aparato ideológico que garantizaba la reproducción de cuadros políticos y que generó, por cierto, al seno de las universidades corrientes como los provocadores de aquella época, que se autodenominaban los enfermos y que tenían las tesis de la universidad fábrica y que decían que la universidad era una fábrica en donde los profesores eran los capataces, las autoridades eran los patrones y los estudiantes eran los proletarios, y en donde el sistema político reproducía la estructura de clases de la sociedad, y los enfermos se dedicaron a matar profesores porque eran los capataces que reproducían. Lo estoy diciendo literal, no es un chiste, ¿no? O sea, murió gente en Sinaloa, en el Distrito Federal, esto fue después del movimiento de 68, una teoría que venía de las discusiones francesas sobre la universidad y que en México produjo acontecimientos políticos de extrema gravedad, sobre todo en la Universidad de Sinaloa, asociados a una simplificación o una lectura superficial de lo que eran las teorías de la reproducción, de la educación como espacio de reproducción de la sociedad. Frente a eso, por ejemplo, las versiones de Freire, Aronowitz y Giroux, era que esa reproducción simbólica que ocurría en el ámbito de la educación se podía subvertir y que la educación podía ser un espacio de liberación en la medida en que en la currícula universitaria o de cualquier otro nivel se introdujeran elementos que permitieran a los estudiantes hacer conciencia durante el proceso de aprendizaje de su propia condición social, ¿no? Entonces había una idea de reproducción, pero que ese proceso de reproducción podía ser de alguna manera subvertido, desenganchado, en la construcción curricular y en la práctica educativa misma. Por último, no digo que sea la última de las teorías, pero como grandes corrientes del pensamiento, está la visión de la educación superior como un espacio de conflicto, como un espacio en el que permanentemente, históricamente, se ha presentado tensiones y conflictos, fundamentalmente alrededor de dos grandes metas para la educación y en particular para la educación superior. La meta que tienen los dueños del capital de hacer que las universidades sirvan para incrementar cada vez más la acumulación de capital, y la meta que tienen amplios sectores de la sociedad para hacer que las universidades sirvan
como un proceso de democratización y de justicia social, de de adquirir más o de erradicar la desigualdad o de combatir la desigualdad social, ¿no? Entonces, esta idea, que a mí me parece muy poderosa, resalta la naturaleza política de la institución porque pone en el centro del análisis político el tema de que hay una tensión estructural existente siempre. Y si ustedes la piensan hoy en día con las enormes presiones que reciben nuestras universidades para orientarse a la formación de profesionistas que se puedan integrar rápidamente al mercado, que puedan servir a ciertos intereses. Hoy discutirían en el Poli que si a lo mejor rebajar los títulos porque la reforma energética lo que requiere no es de ingenieros sino de técnicos. En fin, temas como estos, ¿no? Que hay que analizar con mucho cuidado porque si no se quedan también en una superficialidad que podría no desentrañar verdaderamente cómo se está dando. Pero, por ejemplo, toda la presión a producir conocimientos de punta en áreas muy relacionadas con el sector productivo, nanotecnología, biotecnología, producción de patentes, licenciamiento, que han entrado a nuestras universidades, alianzas con empresas y con sectores productivos, temas que hace 20 o 25 años eran casi como, no sé, ir a una mentada de madre iba a decir, pero pues ya lo dije, entonces, hoy están absolutamente integrados al discurso universitario, ¿no? Pero por el otro lado también están integrados el tema del derecho a la educación superior, de la demanda de acceso a las universidades y no a cualquier universidad, de la exigencia estudiantil de estar en los espacios universitarios que se quieren, del papel de la universidad como un agente democratizador de la sociedad, de que la universidad actúe ante temas como los que mencionamos al inicio de esta plática, en fin, ¿no? Bueno, asumido entonces, déjenme pasar a la siguiente porque creo que está desordenado, ¿no? Esta noción de universidad, hay un eje central de todo lo que va a ser las próximas sesiones. Las universidades son instituciones políticas de la sociedad. Son instituciones políticas de la sociedad porque dentro de las universidades existen y se dirimen diferentes proyectos de sociedad, diferentes proyectos de futuro, diferentes proyectos de país, diferentes proyectos de universidad para ese país, están en juego de manera permanente. O sea, no existe esa comunidad unificada por la búsqueda de el saber, que además es uno y no tiene interpretación posible, ¿no? Sino que existe una diversidad enorme de visiones sobre el futuro y sobre lo que la universidad tiene que ser y sobre lo que la universidad tiene que hacer. Y que subyace a esa disputa de visiones de futuro, entre otras cosas, esa tensión estructural entre orientación hacia la acumulación de capital y orientación hacia la democratización social. Ahora, cuando digo que la universidad es una institución política de la sociedad, tomo político en su sentido más limpio, ¿no? En momentos como por el que atraviesa nuestro país hoy, decir político casi parece un insulto y nosotros tenemos que reivindicar que la política, lo político y la política no son un insulto, que los políticos profesionales son un insulto, que la política electoral es una vergüenza, ese es otro asunto. Pero política quiere decir la relación entre fuerzas que entran en disputa y en conflicto, ¿no? Y que ese conflicto se dirime en función de la fuerza que tenga cada una de las fuerzas, valga la redundancia, lo que se llama la correlación de fuerzas, ¿no? ¿Quién es más fuerte? En distintas maneras se puede tener fuerza de distintas formas, ¿no? Entonces, reconocer que la universidad es un espacio político nos tiene que llevar a entender que existen relaciones de poder dentro de la institución y parece que esto es obvio.
para nosotros casi todos podríamos entrar aquí y decir, pero ¿de qué nos está hablando si esto lo sabe todo mundo, ¿no? Creo que conté la anécdota alguna vez de cuando yo hice mi tesis de doctoral y mi madre me preguntaba, bueno, ¿y de qué es tu tesis? No, es que yo trato de demostrar que la UNAM es un espacio político y cómo hay grupos dominantes que controlan la vida universitaria. Y me dijo, oye, pues eso lo sabe todo mundo, ¿no? Bueno, lo puede saber todo mundo, pero lo niega todo mundo también, ¿no? Y mayoritariamente se niega y ha habido que hacer un esfuerzo para llevar a distintos actores y a distintas gentes a entender que efectivamente y a aceptar que existen relaciones de poder al interior y que estas relaciones de poder al interior de la universidad no se dan en una caja aislada del entorno, sino que están articuladas a grupos externos que a su vez tienen relaciones de poder distintas, cambiantes históricamente y que está en juego de una manera dinámica esta cuestión de disputa, de conflicto, de confrontación, que no necesariamente se expresa todo el tiempo como en el poli, en la calle, los politécnicos contra la directora, echándola, oyendo ahí a esa cosa que todavía no se entiende del todo bien con Osorio Chong o a punto de caer o no en la trampa que les tiende Chuaifet, diciendo, pero qué interesante, sentémonos a discutir todo lo que pasa el día de hoy, ¿no? Entonces, una de las expresiones de esas relaciones de poder, que es como lo que se llama institucionalizar una relación de poder, es la autonomía. Y la autonomía queda escrita primero en la Ley Orgánica de 1945 para el caso de la UNAM, aunque había sido aprobada desde 1929, estaba escrita en 29 y luego en 33, pero la que queda vigente es la de 45, y después en 1980 en la fracción séptima del artículo 3º constitucional, en donde se dice, esto es la autonomía. Y lo que se refleja ahí es cómo estaban las fuerzas en 1980 en términos de la relación entre universidad y Estado y cuáles eran los temas candentes de la época, que era el sindicalismo universitario, que fueron los determinantes para establecer lo que se llamó la legislación de la autonomía universitaria. Por eso ustedes ven que en la fracción séptima de sobre la autonomía universitaria no habla de los temas actuales que hoy nos ponen en tensión sobre la autonomía universitaria. No habla de rendición de cuentas, por ejemplo. No habla de intervención y fiscalización del Estado. No eran temas en 1980. En 1980 lo que había que parar era el derecho a sindicalización nacional de los trabajadores universitarios. Y a eso se dedica la ley de autonomía. Entonces, la ley es lo que se llama la instanciación o la institucionalización en un momento concreto de la relación de fuerzas que había, que venía de la derrota del Estunam en su huelga de 1977 con la entrada de 10,000 policías a Ciudad Universitaria, ¿no? No hay nada más político que eso, ¿no? Es cuando la política llega al extremo del ejercicio de la fuerza para dirimir un conflicto como el que se estaba dando en aquella época. Entonces, es una de las formas en las que en la universidad se expresan las relaciones de poder. ¿Cómo se juega la autonomía? ¿Qué cantidad de cosas, sobre qué cantidad de cosas tiene injerencia hoy el gobierno federal o agencias del gobierno federal en la vida interna de las universidades o los gobiernos estatales y que dependen de la fuerza de una universidad a diferencia de la otra? Cosas que la UNAM puede resistir y que las universidades estatales no pueden resistir de sus gobiernos estatales o de los gobiernos federales, porque la relación de fuerzas es distinta. Y en todo ello, insisto una vez más, el eje estructural que recorre la confrontación, y no digo que sea el único tipo de confrontación, es el tema de acumulación contra democratización. ¿En dónde, o sea, en qué niveles ocurre esta disputa política en las universidades? Se da en el nivel instrumental, en las leyes, normas, estructuras de gobierno y organización. O sea, el Poli, por ejemplo, pide, hagamos una refundación de la ley del Instituto Politécnico Nacional, porque quiere
consideran los estudiantes que tienen una relación de fuerzas favorable para que hubiera una ley orgánica del Poli mejor que la que se emitió en los años 40, ¿qué? 38, ¿no? 81. ¿La orgánica? Sí. Ah, ok. Entonces, se considera que existen todas las posibilidades de hacerlo. Yo no sé. No estoy tan seguro de que sea el momento de meterse a un cambio de este tipo, pero ese es un nivel de disputa. La disputa por poner un director general, en donde a lo mejor, por ejemplo, el estudiantado saliera con 2 o 3 candidatos diciendo tenemos mucha fuerza y tenemos 3 candidatos de mucho nivel académico y con mucha presencia y estamos exigiendo que el Ejecutivo pusiera a ese candidato. Y entonces esa es una forma de disputa a la que llamaremos instrumental, porque se da en un nivel muy directo, muy palpable, muy tangible en las estructuras de gobierno, en la organización de la institución, etcétera, ¿no? El segundo nivel de la disputa es menos evidente y es el control de agendas. Es un espacio de poder en donde el que ejerce el poder determina los temas que se discuten y los que no, y sobre aquellos que se toman decisiones y sobre cuáles no. Entonces, si los estudiantes del Poli no hubieran aparecido en la calle, la agenda que estaba establecida era la aprobación de los reglamentos politécnicos y probablemente rápidamente una serie de adecuaciones de planes de estudio, que eso era lo que le interesaba a la dirección del Politécnico. Pero cambió la relación de fuerzas, los estudiantes se movilizaron. En el espacio instrumental, la directora del Politécnico para todo fin práctico desapareció del mapa, ¿no? Y los estudiantes pusieron en la agenda algo que por supuesto que a la directora no le interesaba poner en la agenda, que era, por ejemplo, pongamos el más sencillo, la eliminación de los salarios vitalicios de los exdirectores del Poli. ¿Ustedes creen que el Consejo General Consultivo del Poli en enero de 2014 hubiera dicho: yo creo que ese tema les interesa a los estudiantes y lo deberíamos de traer a la mesa de decisiones? De ninguna manera. Ejercían el poder y dijeron: lo que nos interesa a nosotros es este reglamento que ya fue discutido en la SEP y que vamos a implantar aquí, porque no crean que el Poli lo hizo Xochitl solita, ¿no? Entonces, dijo, ese era el control que tenían, pero la relación política cambió y hoy la agenda es, y está en disputa la agenda, es si se va por el cambio de la ley orgánica, si el Poli se le otorga autonomía, si se democratiza la toma de decisiones, si se les quita, ya hasta se los otorgaron, se les quitan los salarios vitalicios a los directores. Creo que es un ejemplo clarísimo de cómo en muy poco tiempo, no tan poco como el que creemos, porque todo el mundo piensa que todo lo del Poli ocurrió en una semana o 10 días, cuando en realidad la ESIA venía en paro desde septiembre, ¿no? Y la discusión venía desde julio, ¿no? El asunto en el Poli se estaba moviendo, nomás que nosotros no sabíamos. Entonces, así se fue construyendo esa correlación de fuerzas que cambió los temas a debate, por decirlo de manera muy práctica. Y el control de los temas a debate y sobre los que se debe decidir es una forma de ejercicio del poder. El tercer nivel de ejercicio del poder es el más relevante, es el más profundo y es el más complejo de percibir. Porque estoy seguro que si a todos y todas las que estamos aquí nos preguntaran qué es una universidad, diríamos cosas muy similares que reflejan una visión dominante de lo que es esta institución. No digo la UNAM, digo la institución universitaria, ¿no? Y por ejemplo puse ahí un tema, la meritocracia, ¿no? O sea, no, la universidad pues es un espacio en donde hay unos que tienen muchos méritos y otros que no tienen méritos porque acaban de entrar. Hoy en día es un mérito entrar a la universidad, entonces tampoco es que carezcan absolutamente de mérito. Pero, ¿no? O sea, tenemos
a un doctor que tiene 40 años de antigüedad académica, montones de libros publicados, 6 doctorados honoris causa, y bueno, pues ese sí tiene mérito, ¿no? Y en esa institución ese es el que debe mandar, ¿no? La meritocracia es un gran tema de la universidad. La universidad se organiza para que unos enseñen y otros aprendan, ¿no? La universidad se organiza para que los estudiantes, algunos le llaman alumnos, yo a veces suelto la palabra alumno, pero ¿saben lo que quiere decir alumno? Sin luces, ¿no? Eso viene también de la universidad medieval, en donde se resaltaba, ¿no? Entonces, donde los estudiantes vienen a obtener un grado que les permita ejercer una profesión, y es cierto, ¿eh? Sí vienen a eso, o sea, no, tampoco vamos a inventar que eso está mal y que no es cierto y que las universidades no hacían eso, pues hemos hablado del origen de la universidad. Pero entendemos a la universidad de una manera, jerárquica, jerarquizada a partir de el mérito. La entendemos como apolítica, de manera dominante. Fíjense, los estudiantes del Poli que están haciendo política todos los días, dicen que rechazan la injerencia de la política en su movimiento. Y claro, están rechazando la injerencia de los políticos, ¿no? A veces hasta un extremo que le abre más espacio a los políticos para golpearlos, como esta campaña que hicieron contra el dirigente de la ESIA, que la ESIA lo ratificó, pero que le empezaron a sacar fotos donde salía con Andrés Manuel, ¿no? Pues a mí me dio tanto coraje que subí una foto donde Peña Nieto salía con el alcalde de Iguala, ¿no? Porque digo, el estudiante tiene derecho de militar en donde se le pegue la gana, él está haciendo un trabajo de liderazgo estudiantil reconocido por sus compañeros, ¿no? Pero tenemos tan imbuida la idea de, no, yo no soy político, ¿eh? Yo firmo la carta de acuerdo con los de Ayotzinapa, pero no es de ningún partido, ¿verdad? No es de ningún partido, es una carta condenando los crímenes. Ah, no, porque si es de algún partido yo no la firmo. No es, ya no más falta que le pregunten a uno, pero ¿y tú eres de algún partido? No, pues ya no, pero entonces está eso realmente metido en nuestro ser y a veces lo reproducimos, ¿no? Son unos grillos, ¿no? Bueno, grillo es una expresión despectiva de los políticos universitarios, sobre todo, y de ahí se extendió hacia afuera, ¿no? Y otros mitos como la libertad de cátedra, que se instalaron como gran referente. El que sea mítico no quiere decir que sea malo. Hablé de unos con los que yo en principio estoy en desacuerdo en la forma en la que se manifiestan hoy, sobre todo el del apoliticismo. Estoy totalmente en desacuerdo porque me parece que es absolutamente falso, ¿no? Algo asociado al mérito, habría que redefinir el mérito, y sobre todo lo que habría que redefinir no es tanto el mérito, sino la jerarquización con base en el mérito, ¿no? Y la libertad de cátedra, que parecía un proyecto conservador, y para que vean cómo lo político cambia históricamente. En el año 33 aparecía como un proyecto conservador contra el Estado revolucionario que promovía la educación socialista, ¿no? Hoy en día es algo que nosotros, bueno, desde hace muchos años, reivindicamos para poder introducir en la universidad, y lo hicieron los estudiantes en los años 60, el pensamiento marxista, que estaba totalmente vetado dentro de las aulas y las cátedras universitarias. Y entonces dijo, no, a ver, espérate, si ustedes dijeron que libertad de cátedra, ¿no? Entonces, incluso los mitos cambian, pero hoy, en este momento, en el nivel hegemónico se juega uno de los grandes temas de la universidad, y lo vamos a ir viendo en la discusión sobre las disputas actuales de la educación superior. Bueno, ya vimos dónde se da la disputa, en lo instrumental, en el control de los temas que se discuten y se deciden, y en las visiones de universidad que compartimos o que son dominantes entre la mayoría
de los universitarios y de la sociedad, ¿eh? Porque, o sea, vean cuánta gente de afuera que dice de una universidad que puede decir, no, yo creo que esos estudiantes son políticos, ¿eh? Y hay una cosa así como de, no, entonces está mal, no deberían de estar ahí, ¿no? Ya si hay un rector como Guillermo Soberón que trató de jugar para presidente de la República, bueno, pues ese era político, pero pues nadie le dijo, ¿no? Que era un problema que fuera tan político. Bueno, ¿y por qué nos peleamos en la universidad? O sea, ¿qué es lo que está en disputa? Ya dijimos que es un espacio político, que hay una tensión estructural, que se dan en nivel instrumental, en control de agendas, en lo hegemónico. ¿Qué se disputa en la universidad? Pues no somos somos políticos, pero no, o sea, una institución política de la sociedad, pero no un partido. No estamos disputando diputaciones y senadurías y gobernaturas, alcaldías, jefaturas de la policía y todas esas cosas, ¿no? No estamos elaborando leyes en el Congreso, que es otro espacio político de la sociedad. No somos el Poder Ejecutivo Federal, no somos un sindicato, que a veces son otro tipo de instituciones políticas de la sociedad. La universidad es un espacio político en donde lo político se constituye alrededor del conocimiento. Porque es la razón de ser de la universidad. Y entonces las disputas se dan por acceder al conocimiento, es decir, por entrar a la universidad. ¿Quién entra y quién no entra? Y esa es una disputa tremenda y la vemos todos los años en la cantidad de jóvenes que no logran entrar a la universidad, sobre todo los que no lo logran porque ni siquiera están en condiciones de solicitarlo, ¿no? Que es la parte más tremenda. Entonces, no solo es el acceso a las aulas universitarias, sino hoy en día se ha planteado también, por ejemplo, con los temas de acceso abierto, el acceso a lo que se genera en las instituciones universitarias, a lo que se deposita en las instituciones universitarias. Si uno quiere ir a la Biblioteca Nacional, nosotros como universitarios entramos con la credencial de la UNAM así fácil, pero un ciudadano común y corriente, sobre todo si no es mayor de edad, tiene dificultad para entrar a la Biblioteca Nacional, que está en la universidad, pero es la Biblioteca Nacional, o sea, la de todos los mexicanos. Entonces, acceder al conocimiento, ya sea en la forma del acceso a la carrera, al bachillerato, a la maestría o al doctorado, está en disputa. Peleamos porque haya más lugares y hay quienes con mucha fuerza, pelean para que haya menos, ¿no? Llevamos muchos años, un buen número de años de crecimiento de la matrícula estudiantil. Pero si ustedes les hubiera tocado, como nos tocó a nosotros, sentarnos con los coordinadores de posgrado a quienes tratamos de convencer de ampliar, casi duplicar la matrícula de doctorado porque tenemos tutores suficientes para hacerlo, era como pelearse con una representante de edificio en una unidad, en un multifamiliar. No, aquí, allá sí, pero en su edificio que le hagan lo que... aquí, no. Aquí no se duplica nada de nada porque el número de estudiantes que tenemos es el número que queremos y aquí este feudo es mío y no va a entrar nadie más. Entonces, cuando hay disputas, hay actores a veces extremadamente tangibles enfrente, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas, el acceso. ¿Y qué hace el gobierno federal? Mira, no vas a poder entrar a la UNAM, la UAM, el Poli, ni a la Veracruzana si eres de Veracruz o a la de San Luis Potosí si eres potosino, pero te acabamos de hacer el Instituto Tecnológico de Timbirícuaro del Río, que es verdaderamente maravilloso, una institución de clase mundial como la CFE, ¿no? Y ahí te puedes ser ingeniero, pero es que yo quiero estudiar letras inglesas. No seas obcecado, diría el subsecretario de Educación Superior, ¿no? ¿Por qué se te ocurre hacer eso? Bueno, segundo gran tema, y por supuesto que aquí la tensión de la que hablamos, acumulación contra democratización, es evidente.
universidades pequeñas, eficientes, que producen solamente el número de cuadros que requiere el mercado laboral y orientados a la investigación que sirva para incrementar los procesos productivos y mejorarlos, etcétera, pues son preferibles para los dueños del capital y apuestan. O sea, véanlos ustedes en Mexicanos Primero, cómo son de expresivos Claudio X González y todos esos que son notables universitarios, ¿no? Con teorías educativas desarrolladas, que tienen en mente solamente una cosa, que es la acumulación de capital, y que claramente lo dicen con una crudeza que estas explicaciones que parecían tan sofisticadas, de repente dice uno, no, pues si parece una narrativa aquí costumbrista, ¿no? Estos nomás hay que ponerlos a hablar para poner en evidencia la teoría, ¿no? Y por el otro lado, todo aquel joven y sus familias que intentan que los hijos entren a las universidades y haya movilidad social y tengan una formación mejor y tengan acceso a mejores ingresos, están en la lógica de la democratización y la justicia social, ¿no? Bueno, pasamos al segundo, usos y formas de organización de la generación y distribución del conocimiento. Lo mismo, ¿no? La apuesta. ¿Por qué tiene bachillerato la UNAM? Ay, qué ocurrencia, ¿por qué no lo quitan, O sea, siéntense con un empresario medio que tenga un BMW, joven, que se formó en el ITAM y que en buena onda, porque no es mala persona y te pregunta, oye, pero ¿y para qué tienen eso, no? O sea, realmente tienen gente buena ahí en su universidad. El Instituto de Ingeniería saca un montón de patentes y de lana, ¿no? O sea, ¿por qué tienen esa cosa? Pues háganlo, o sea, la parte buena. Ese es el conocimiento que queremos, que nos interesa y que formen buenos economistas. Sí, hay que formar mejores economistas, ¿no? Pero esos puros economistas que solo hablan de historia de la economía, no saben hacer modelos matemáticos ni cosas de estas. O sea, hay en mente una idea del tipo de profesionista que se quieren formar y hay en mente una idea del papel que tiene que jugar la universidad en el mundo económico de hoy, y el mundo económico de hoy es el desarrollo del sector privado y el desarrollo del sector privado quiere decir acumulación de capital. Entonces hagan cosas que sirvan para eso, ¿no? ¿Cómo que andan investigando la chinche de Chagas allá en Chiapas y las secuelas de todas esas cosas? Pues, está bien, o sea, puede haber un departamento pequeño de enfermedades tropicales, pero vámonos en serio a la farmacéutica, a la producción de patentes, este tipo de cosas. Y por el otro lado hay toda la presión, ¿no? De decir, bueno, no, a ver, vamos a investigar nosotros que estamos en el tema educativo, cuáles son las condiciones de los maestros de educación básica para contrarrestar un discurso simplista que los caracterizó, igual que caracterizan a los estudiantes normalistas como energúmenos con IQs bajos, pobres, que quién sabe por qué entraron a la educación. Pensamos que hay que estudiar lo que es una verdadera reforma educativa, pensamos que hay que estudiar cuáles son los modelos de desarrollo económico posibles alternativos para un país como el nuestro, pensamos que hay que estudiar las posibles implicaciones de la reforma energética para no llevarnos sorpresas, que hay que estudiar cuál es la extensión real de las reservas petroleras del país. O sea, son temáticas distintas que entran en tensión, que se ponen los recursos en un lado o en el otro, ¿no? Y hay una enorme presión para llevar a las universidades, y fíjense que en este caso las nuestras mexicanas, la presión es menos evidente que, por ejemplo, en una universidad norteamericana, en donde de repente llegan y dicen, se cierra el departamento de filosofía, porque pues, no produce nada. Y en cambio vamos a ampliar ingeniería industrial y ingeniería de no sé qué y no sé cuántos, y ocurre así lo que llaman reingeniería de las universidades, y en donde la disputa por los usos del conocimiento se traduce en decisiones organizativas muy profundas y en asignaciones de recursos, que es el tercer tema de la disputa, ¿no? Y es de dónde viene la lana, primero, y en dónde se pone. ¿De dónde viene? Se me olvidó ponerlo ahí porque hace tiempo que no se le ocurre a nadie
la brillante idea de decir, ¿y qué tal que le cobramos a los estudiantes y sus familias por la educación superior que reciben? Parece que tardaron en aprender, pero el movimiento del 86-87 y el del 91 y el del 99-2000 ha como que generado un estado de ánimo en donde probablemente no estén absolutamente convencidos, pero entienden que está complejo el asunto, ¿no? Y que no hay que tocarlo. Pero en efecto está en disputa si las universidades siguen operando, las públicas, fundamentalmente con subsidio federal y estatal, o si tiene que obtener los recursos del sector privado, es decir, de las familias y de los estudiantes. Y eso, ¿qué más tengo que decir que está en disputa que los 3 movimientos que les acabo de recordar, ¿no? Sobre todo el último, 10 meses de huelga, porque a Barnés se le ocurrió que podía obtener 0.7% del presupuesto de la UNAM subiendo las cuotas, ¿no? Claro, todos sabemos, una vez que las suban por primera vez y se rompa el dique, pues quién sabe cuántas más las van a subir. Entonces, eso es lo que está en pelea, casi así de simplista. Ahora, hay otras ocasiones en donde la disputa universitaria nos lleva a otro lado, que es cuando las universidades se involucran en la disputa nacional, ¿no? El 68 mexicano no planteaba los usos del conocimiento, el acceso a las universidades, ni la distribución de recursos. Planteó la democratización del país. Y en esa lógica es que la universidad tiene un espacio privilegiado como espacio, como escenario de reflexión crítica casi único en la sociedad, ¿no? Que organiza, que reflexiona, critica y organiza, no solo a sí misma, sino a la sociedad entera, ¿no? Y eso se expresa en momentos políticos. Vean el desplegado publicado ayer, profesores de la UNAM y del Colegio de México y de la Pedagógica sobre el tema de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, me faltó aquí poner que hay el objeto de que la universidad participe en conflictos de orden más amplio fuera de las fronteras estrictamente universitarias, si es que esas fronteras verdaderamente existen. Ahora, en los últimos 20 años, el conflicto, si no tenía nunca un carácter solamente universitario, sino que siempre trascendió la universidad misma para ubicarse en la sociedad de la que la universidad es parte. Hoy el conflicto se da también en el ámbito global y ahí es donde la noción de campo político de la educación superior a nivel internacional resulta muy interesante. O sea, la disputa ahora no es solo entre actores sociales, sino también entre instituciones y países, sistemas universitarios en su conjunto, a nivel internacional. ¿Y qué se disputa? Se disputa el acceso a recursos internacionales, ¿no? Se disputa el acceso a recursos nacionales vía prestigios internacionales, ¿no? Se disputa el acceso a recursos humanos. Las universidades, nosotros tenemos muy pocos flujos internacionales, pero Estados Unidos, Australia, Francia, Inglaterra, Alemania, se disputan los flujos de estudiantes que llegan desde el nivel licenciatura y que tienen hay flujos migratorios, por ejemplo, el sur de Asia hacia Australia, de toda América Latina hacia los Estados Unidos, también un poco de Europa, de América Latina hacia Europa, dependiendo de los campos disciplinarios, de Turquía y otros países del Medio Oriente hacia Alemania. O sea, esto está en disputa porque los estudiantes internacionales son un recurso financiero, además de un recurso cultural, ¿no? Son estudiantes, la mayoría de posgrado, que, por ejemplo, a México le ha costado mucho dinero preparar y que de repente Estados Unidos lo recibe y aunque el estudiante regrese después del doctorado, la universidad que recibió a ese estudiante de doctorado se benefició de un estudiante que enriqueció la discusión en los cursos que se impartieron en ese doctorado,
que funcionó como asistente de investigación, que funcionó como asistente de docencia, que hizo una tesis que se quedó en ese país y que a lo mejor se queda incluso a trabajar en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tema el del acceso a los recursos humanos. Y en México no hay grandes flujos migratorios de académicos tampoco, pero en Europa y Estados Unidos hay una disputa por los académicos, por jalarse a un australiano para que vaya a la universidad en Londres, nuestro colega Simon Marginson, ¿no? Miren que eso es en el área de ciencias sociales y de educación, que es como de lo menos altamente cotizado. Pero nada más para que vean, hace unos 10 años, la Universidad del Sur de California estableció un proyecto que se llamaba 100 Million for 100 Stars. Ubicaron a 100 académicos que les parecieron extremadamente interesantes y a cada uno de esos 100 académicos les ofrecieron $1 millón solamente por firmar contrato con la Universidad del Sur de California. Con un salario, vayan ustedes a saber de qué tamaño, probablemente de una cantidad equivalente al año, ¿no? Entonces, gente como Manuel Castells, por ejemplo, se fue de Berkeley a la Universidad del Sur de California, pues es como contratar un basquetbolista de primer nivel, ¿no? Bueno, no es el caso de Manuel Castells porque es bastante bajo de estatura, alto de inteligencia, pero digo, para que vean ustedes cómo hay esta confrontación y en donde la disputa es totalmente inequitativa y desigual, porque la inversión que hace cada país en educación superior y en investigación científica, por supuesto que le da a cada universidad una condición muy diferente para estar en esta disputa internacional, ¿no? La disputa internacional está más o menos ganada por un tipo de universidad. Hablamos de en el nivel hegemónico, esa universidad en la que todo el mundo piensa. ¿Cómo quisieras que fuera la UNAM? Pregunten afuera, como Harvard, ¿no? Una universidad llena de premios Nobel, con investigaciones que tengan impacto social, pero que también tengan impacto productivo, que tengan muchísimas patentes, los mejores médicos del mundo, pero que sea chiquita, no más de 14,000 estudiantes, ¿no? Porque solo así se puede tener un Harvard, ¿no? Entonces, esa idea que Harvard simboliza tanto es lo que se llama el modelo de universidad elitista de investigación. Y ni siquiera el 10% de las universidades de Estados Unidos responden a ese modelo, Pero todas las universidades del mundo tienen ese modelo como referencia y todos los políticos del mundo son capaces de hacer un discurso en la Cámara de Diputados diciendo quisiéramos que nuestra universidad produjera eminentes científicos y graduados como la Universidad de Harvard. Lo pueden oír en cualquier parlamento, ¿no? Se lo pueden oír en cualquier conversación de la sociedad, de la high society de cualquier país, puede salir un argumento de ese tipo, ¿no? Entonces, hay una hegemonía de un modelo de universidad diferente a las nuestras, a nuestras tradiciones universitarias. Nuestras universidades en América Latina, esto es tema de otra discusión, las hemos caracterizado como universidades constructoras de Estado, universidades íntimamente relacionadas con la construcción de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, toda la infraestructura carretera y de comunicaciones del país, el sistema, no solo la creación de la Secretaría de Salud, sino el sostenimiento del sistema público de salud, en fin, es una forma de universidad que es diferente a la norteamericana, pero que en lugar de valorar la universidad que tenemos, nosotros queremos ser como las otras, ¿no? Y está enraizado hasta en los propios universitarios. Y todo esto porque se otorga un estatus y un reconocimiento global a ciertas universidades y esto fortalece, retroalimenta la capacidad de estas universidades de ganar en la disputa por recursos económicos y por recursos humanos, ¿no? Si el modelo al que aspiramos es Harvard y te pareces a Harvard, entonces vas a tener más estudiantes internacionales y te vas a parecer más a Harvard y todos te vamos a reconocer que eres casi como Harvard, ¿no? Entonces, todo esto tiene mecanismos de reproducción,
¿no? Mecanismos de reproducción en la distribución de recursos, ¿no? Las universidades más prestigiadas pueden obtener recursos de las fundaciones, de la Unión Europea, y eso, al tener esos recursos, puedes prestigiarte más y seguir obteniendo recursos. Son círculos que se retroalimentan. Ya hablamos de los flujos de conocimiento y de estudiantes, ¿no? Todos queremos publicar, porque además así está instalado nuestros sistemas de evaluación aquí, pues en revistas del extranjero, ¿no? Entonces resulta que cuesta un dineral producir un artículo aquí, pero lo colocamos en una revista internacional y no en una nacional, porque para entrar al SNI tiene que estar en una revista de otro lado, porque si la publicas en la de tu instituto, pues te va como en feria, ¿no? Y el mecanismo más reciente de reproducción de la dominación de este sistema elitista son los rankings internacionales. Lo hemos escrito incluso y comentado, nosotros les llamamos los Harvardómetros. El modelo es Harvard, ese vale 100, ¿no? Y a ti te vamos a ir asignando valor dependiendo de cuánto te parezcas a Harvard, en función de cuántos premios Nobel salieron de tus aulas, de cuántos profesores que daban clase en tus aulas recibieron el premio Nobel, de cuántos artículos tienes publicados en Science y Nature, de cuántos artículos tienes en revistas en el índice Web of Science de Thomson Reuters, y de cuántas citas tienes a nivel internacional, ¿no? O sea, eso que caracteriza a un tipo de universidad, ¿no? Es como te vamos a medir, ¿no? Y entonces, porque se pueden medir muchas cosas. Nuestro colega Manuel Gil llevaba el otro día un ranking muy interesante en donde ponía a los Yankees de Nueva York, el Real Madrid, el Manchester United, los Lakers de Los Ángeles, el Celtic de Boston, el Guadalajara, el Atlas, el América, los Pumas, o sea, equipos de fútbol, de béisbol, de básquetbol de distintos países y ver cuántos campeonatos habían ganado en los últimos 25 años. Bueno, creo que resultaba que el América era como cuarto, ¿no? Y dice uno, y el primero eran los Yankees, ¿no? Pero oye, pero esos juegan béisbol, hacen otra cosa, sí, bueno, pero estamos midiendo títulos, se puede rankear, así se puede rankear, ¿no? Entonces, depende qué es lo que uno pone como patrón de medición. ¿Se acuerdan en la primaria cuando nos decían, ¿saben lo que es medir, niños y niñas? Agarra uno una unidad de medida y la que utilizamos es el metro patrón que está hecho de, ¿qué? ¿De platino o de iridio y que está en Greenwich guardado en una caja de no sé qué y no sé cuántos para que no se modifique con la temperatura y no sé qué? Y entonces agarra uno ese metro patrón y lo pone así y dice, ah, mira, esto mide 1 metro. Bueno, medir universidades es simplemente seleccionar una unidad patrón y es decir, ¿cuál es la unidad patrón? Pues estas características que hacen grande al modelo elitista de universidad norteamericana. Y entonces lo ponemos ahí y medimos pues, cuánto te pareces. ¿Te pareces poco? Estás abajo. ¿Te pareces mucho, mucho? Estás casi cerca de Harvard. Y todo eso, hay un conflicto y hay una disputa política, ¿no? No involucra marchas en el Zócalo, ¿no? O sea, nadie va a marchar porque bajamos en el ranking. Pero hay una disputa política, porque de repente senadores y diputados pueden salir diciendo, éjele, la UNAM ha estado bajando en el ranking, vamos a tener que rediscutir eso de los recursos que se le asignan. Afortunadamente no tenemos mucho riesgo porque como en los rankings internacionales de todas las universidades mexicanas prácticamente solo aparece la UNAM, ¿no? Más que en el ranking de América Latina que hacen ahí los de QS aparece alguna que otra, ¿no? Entonces no hay tampoco así que diga uno estamos como para espantarnos, pero sí por ejemplo, los rankings, Marion lo estuvo investigando, se utilizan para recibir ciudadanía. Ah, usted tiene un grado de la Universidad de Stanford y quiere vivir en Finlandia, pero de inmediato, a ver, ¿dónde le firmo? Le damos la ciudadanía en automático. Mire usted, yo soy formado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pase a la siguiente ventanilla, por favor, ¿no? De verdad, es cierto, es real, ríanse, pero es la verdad. Entonces, bueno, ahora voy a regresar a la que había puesto en el segundo lugar, al tercero.
todo esto, ¿no? Toda esta politicidad de la universidad se ocultó durante mucho tiempo, incluso por aquellos que se dedicaban a estudiar la administración y el gobierno universitario. Y nos trataron de explicar que el gobierno, primera corriente que salió, no, los gobiernos universitarios se comportan de acuerdo con un modelo burocrático racional weberiano. O sea, que se organizan las universidades en arreglos de medios para cumplir fines, y como los fines son generar conocimiento y distribuirlo, entonces las universidades se organizan así, y esto explica los gobiernos universitarios. Y si uno ve la UNAM y dices, claro que hay una burocracia, pero no es el término burocracia se puede utilizar con una connotación, digamos, derogatoria, o se puede utilizar como una categoría analítica que desarrolló Weber fundamentalmente para analizar una forma de comportamiento organizacional, ¿no? Nuestra burocracia universitaria históricamente no ha mostrado, no digo que haya sido irracional, pero no una racionalidad de los fines explícitos de la universidad, que es formar estudiantes, hacer investigación y difundir la cultura, sino más bien parecería que la burocracia puede tener como fin, y esto está muy estudiado, expandirse. Y eso sí, en eso ha sido absolutamente exitosa. Puede tener como fin saltar a puestos políticos nacionales, también les ha salido bien, ¿no? Puede tener como fin controlar una institución, y probablemente lo han logrado en ciertos momentos y en otros no. Pero bueno, este era el modelo muy ordenado, con la idea de que una burocracia es una organización en donde todo burócrata está jerarquizado, sabe perfectamente las tareas que le corresponden, reporta a sus superiores, tiene claros los fines que tiene que cumplir, y sobre todo tiene perfectamente clara la separación entre los bienes de la organización y los bienes particulares. Es decir, que jamás se le ocurriría llevarse un lápiz a su casa, ¿no? Porque el lápiz es de la universidad. Bueno, eso se supone que es el burocrático racional. Muy rápidamente, los estudiosos de las universidades dijeron, no, no es cierto. O sea, las universidades no funcionan así. Las universidades son comunidades de académicos. Sobre todo estaban estudiando universidades de Estados Unidos, donde los académicos realmente tienen peso en la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo en las de sus escuelas, no digo necesariamente el de las universidades en su conjunto, ¿no? Y entonces en realidad hay un modelo colegiado en donde esas comunidades de académicos buscan consensos y operan, y a partir de esos consensos opera la universidad, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60, sale el modelo colegiado. Digo, no quiere decir que se cortan inmediatamente, ¿no? Hay quienes hacen combinaciones, hay quien todavía hoy reivindica el modelo colegiado. Es más, hay cosas de un modelo colegiado que habría que reivindicar para nuestras universidades, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos hablando de cómo queremos que se organicen, sino de cómo se analizaban los modelos para analizar el gobierno y la administración universitaria. Luego, en los años 70, en medio de los conflictos estudiantiles de todo el mundo, salió un modelo que en Estados Unidos está malamente llamado político, porque en realidad era un modelo de competencia de intereses, ¿sí? Hay en las universidades, primer reconocimiento, conflictos de intereses, pero la idea de interés en una noción muy de están los intereses de los médicos contra los intereses de los ingenieros, y estos entran en conflicto y alguien tiene que pactar y a veces se resuelven, pero o sea, no es político porque asociamos a la noción de político ideas, proyectos generales, no solamente la bolsa y la lana, ¿no? Y aquí básicamente lo que se planteaba eran comunidades académicas diversas con intereses encontrados y confrontados, que eran lo que explicaba las maneras en las que se gobernaba y funcionaba la universidad. Incluso al ser así delimitada la politicidad de ese modelo, fue extremadamente criticado por los autores más dominantes del campo de la educación superior, como Burton Clark.
Y a tal nivel que el principal exponente del modelo de competencia de intereses, que se llamaba, no sé si vive o todavía o no, Víctor Baldrich, sacó un artículo después, varios años después, de la autocrítica total diciendo, me equivoqué, no es cierto, los intereses no son los que gobiernan, existen pero no gobiernan. Después salieron March y Olsen, dos cientistas políticos, con un modelo que viene no solo de las universidades, sino para analizar todo tipo de organizaciones, que decía, ¿cuál burocracia, cuál racionalidad burocrática, cuál colegialidad o interés político? Las universidades, igual que otras organizaciones complejas, en realidad operan sobre una lógica prácticamente azarosa, en donde hay dos botes de basura, ¿no? La anarquía organizada, le llaman. Un bote de basura lleno de problemas y un bote de basura con soluciones. Y las autoridades universitarias de repente, pum, encuentran una solución o creen que encuentran una solución para, mira, para este problema que tenemos acá. Y entonces, la universidad no es que tenga una racionalidad, sino que va dando tumbos y encontrando, y hay una teorización, no crean que es un chiste. O sea, hay toda una teoría del garbage can que es muy interesante de ver, porque al mismo tiempo simbólicamente la universidad se presenta como un espacio de reflexión y orden y sistematicidad y todo eso, y todo en realidad se está solamente buscando, ¿no? O sea, aquí hay 8 problemas que no puedo resolver, pero hay un 9º que sí puedo resolver porque fíjate que tengo a la mano la solución, le entro a ese. ¿Ese es el más importante que tenemos en puerta? No, pero ese es el que sí puedo resolver. Entonces resuelvo ese. Y entonces así se va moviendo el gobierno de la universidad. Y varios colegas hemos propuesto un modelo diferente, verdaderamente político, que es el que llamamos el modelo hegemónico, en donde planteamos que no, que la universidad se mueve en la lógica de la disputa política de la que hemos hablado, en los niveles de disputa de los que hemos hablado, ¿no? Y en donde la visión hegemónica de la institución juega un papel crucial, ¿no? Entonces, a esta idea que se resume en 1, la universidad es una institución política de la sociedad; 2, en la universidad hay una tensión estructural entre quienes buscan orientarla hacia la acumulación de capital y quienes buscan orientarla hacia la democratización y la justicia social, y que esas fuerzas están en permanente conflicto; 3, que ese conflicto se expresa en torno a los temas de acceso a la universidad, del tipo de conocimiento que debe generarse y cómo debe de distribuirse y cómo se asignan los recursos a la universidad; y 4, que el tema del poder universitario, sobre cómo se dirime en esa disputa, ocurre tanto en el nivel de la elección de autoridades, de definición de normas y leyes, de asignaciones de recursos, como en el control sobre los temas que se debaten y sobre los que se deciden, y finalmente en el nivel de la construcción conceptual compartida, hegemónica, de lo que es una universidad. Y a ese conjunto de temas, a esos 4 temas que he resumido aquí, es a lo que llamamos el campo político de la educación superior. Muchas gracias. Muy bien, justo a tiempo para un receso de 10 minutos. Con todo y presentaciones, y son 6:30. Oye, se te cayó un bote con unos medicamentos hoy. Si no son, compadre. Porque es que
varios de los que iban a estar en la sesión de repente se tuvieron problemas